Soy el profesor René de Jesús Rivas Monterrosa. Mi edad ahorita es 82, originario de Suchitoto, Cuscatlán, del centro urbano. Tengo unas 2 o 3 sobrinas, acá en Suchitoto, ¿verdad? Porque tengo hermanas, pero fuera de Suchitoto. De padre y madre, solo una hermanita que vive en Soyapango. Pero solo de padre tengo 4 hermanitas más que viven en Canadá. La vida en Suchitoto era muy bonita. No saben cómo la envidiamos nosotros esa vida. Cómo no saben por qué es que tuvimos que huir, ¿verdad? Era tranquilo. Este pueblo siempre ha sido tranquilito. Todos vivíamos tranquilos, mi esposa y yo éramos maestros, nos tocaba viajar al campo a dar clases. Mi esposa trabajó aquí en este colegio sus últimos años, antes de partir a Canadá. Entonces, como teníamos nuestra casita, pues vivíamos felices. Yo puedo decir que sí era una felicidad, una tranquilidad en este pueblo. Pero yo soy de los que nunca estuve de acuerdo en que el río que nosotros conocimos de pequeños, el río Lempa, se convirtiera en un gran lago que para nosotros, en lo personal, para mí no tiene beneficio, solo el beneficio turístico, pero en lo personal no. Nosotros gozábamos con ir a bañarnos al río Lempa, porque ahí estaban las sandías y los melones, ahí disfrutábamos, además de bañarnos. Y ese es un gran cambio. Le voy a decir por qué las recuerdo. Cuando yo era pequeño, por aquí por Suchitoto pasaban los buses que iban hasta Chalatenango. El mercado era aquí donde está el Parque Central. Estoy hablándole de hace 100 años. Ahí era el mercadito, entonces ahí paraban los buses y seguían el trayecto. Había una barca que pasaba de los buses sobre el río, no sobre el lago, sobre el río Lempa. Y luego, pues que desembarcaba el bus, seguía su camino hasta Chalatenango. Había comercio en Suchitoto porque pasaban todos los días esos buses con pasajeros para allá, para acá. Había ese comercio. Entonces el lago, de alguna manera, si es que vino a ayudar para la cuestión eléctrica, está bien, pero también nos vino a desfavorecer en cuanto a comercio, en cuanto a tierras fértiles, en cuanto a paseo, porque para mí yo preferiría que siguiera siendo el río Lempa para ir a pasear allí y bañarme allí tranquilito. Pero ya no se puede. Yo nunca pensé que el río Lempa se iba a convertir en un gran lago. Nunca. Yo creo que muchos de los que somos de acá no estábamos de acuerdo en eso, pero como esas son cosas que vienen del poder, ¿verdad? Creo que a la fuerza tuvieron que vender las tierras, las personas que tenían tierras en todo eso que cubre el lago, a la fuerza, porque querían hacer el embalse, le llaman. Entonces se perdieron tierras fértiles, muy fértiles. Eso para mí no es bueno. Perder tierras fértiles para tener un montón de agua ahí. Nos privaron de las sandillitas, de los melones y de todas esas cosas, de irnos a bañar tranquilitos al río. Hoy si yo quiero irme a bañar ahí es un lodo que yo veo allí, no me dan ganas de bañarme. Yo veo una gran diferencia que no
No estoy de acuerdo. Cuando lo construyeron, creo que ya no estábamos acá nosotros. Que nosotros tuvimos que huir en los propios años de la guerra. Ustedes han oído hablar de Monseñor Romero, ¿verdad? A mí me tocó salir de Suchitoto. Monseñor fue asesinado en marzo, yo salí en mayo. Y fui de los primeros maestros que tuve que abandonar mi pueblo, dejándolo todo. Estos niños se fueron después con su mamá. Eso para nosotros fue una gran pérdida, salir de nuestro pueblo, nuestra tranquilidad. El motivo exacto es que porque nosotros los maestros, la mayoría, pertenecimos a una asociación que se llamaba Andes 21 de Junio. Era la gran asociación nacional de maestros, organizados en Andes 21 de Junio, porque Andes 21 de Junio se hizo una organización política, se volvió organización política. Nosotros con los jefes teníamos estudios políticos y participación política. Ese era nuestro gran delito. Entonces nosotros, por pertenecer a esa asociación, fuimos catalogados como políticos de izquierda. Y decir de izquierda es decir comunista. Y decir comunista es decir perseguido. Entonces, alguien que se daba cuenta de que nosotros andábamos en eso político, nos avisó que lo mejor era que saliéramos de acá, porque en ese tiempo se manejaban unas listas, y en esas listas si yo aparecía, me capturaban y ya no sabía nadie de mí. Por eso fue que tuve que salir. 80. Salí para San Salvador. Después de mi persona hubo una toma del pueblo, por lo que le llamábamos la guerrilla, y eso hizo que todos los maestros cerraran sus escuelas y todos los maestros fueron también saliendo de la ciudad. Claro que nos colocaron en escuelas de allá por San Salvador, Soyapango, todo eso, pero ya era una intranquilidad. Ya no, uno no podía estar ya tranquilo. Solo el hecho de decir de que uno era de Suchitoto ya era un delito, porque le pedían la cédula a uno las autoridades. Si allí decía soy de Suchitoto, ese era mi gran delito para que me capturaran. Ya estando allá tuve que cambiar todos mis documentos en San Salvador. Entonces sí hubo motivos. Para mí el principal motivo fue salvar a estos muchachitos, porque él iba de 6 años cuando nos fuimos de acá. Y en ese tiempo pues tanto lo militar como la guerrilla trataban de llevarse a los muchachos para su bando. Y si uno no dejaba, pues ahí venía el delito también, con pena de muerte. Pero mi decisión de salir de Canadá, a Canadá, es porque desapareció un hermanito menor que había quedado cuidando mi casa. Y él viajaba Suchitoto a San Salvador junto con un amigo, y en el tramo de en medio entre Suchitoto y San Salvador estaba un escuadrón que en esos días andaba participando, matando. Se supone que ellos capturaron a ese hermanito y al amigo, y eso sí me hizo a mí ya pensar en serio si quedarme siempre en El Salvador o pedir mejor
asilo en Canadá. Va, mi hermanito que fue secuestrado, no, nunca lo encontramos. Pero hay otro muchacho, cuñado, sí, que era agrónomo, y en esos días de la guerra viajaba en camiones, y en una de tantas, una bomba cayó en el camión que él venía y murió. Y una hija de mi hermanita que vive en Soyapango, era su única hija entonces, ya grandecita, con su esposo, embarazada y un niñito, huyendo de las bombas cuando se dio lo que le llamaron la ofensiva final. Fue cuando los señores de la guerrilla se metieron a San Salvador y se tomaron prácticamente San Salvador. Pero el gobierno de Arena, desesperado, comenzó a bombardear. Y entonces mi sobrina, cuando vio que estaban cayendo las bombas en la colonia donde ella vivía, salió con la familia a refugiarse a otra colonia, solo que ahí le cayera la bomba. Allí fueron 4 muertos. Y deben de haber habido más familiares muertos en la guerra que tal vez no nos hemos dado cuenta todavía. Pero sí, hubo bastante familia. Yo salí directamente a México, porque un amigo que se fue antes a Canadá me aconsejó que saliera a México y que allí presentara yo mi solicitud para Canadá. Ellos lograron salir antes, pero ya estábamos en San Salvador. Ellos lograron salir antes para Chicago. Entonces yo en México hice la solicitud para toda la familia. Estuve esperando en México cerca de unos 6-7 meses por la resolución de los papeles, como decimos. Hasta que no salió felizmente y me volví a juntar con ellos quizá como a los 2 años de estar separados en el aeropuerto de Chicago. Y ahí viajamos juntos a empezar una nueva vida sin nada, empezarlo de abajo otra vez, porque todo lo que había aquí, perdido. Él tenía 6 y creo que el hermanito tenía ya los 12. Sí, 12. Sí, aquí nuestro trabajo era dar clases, pero claro que después de las clases teníamos, como ya les dije, reuniones de tipo político, teníamos seminarios, hacíamos un congreso anual, de todas, porque era una organización a nivel nacional, la más grande. Creo que todavía existe, pero ya no es como antes esa organización. En Canadá, mientras nos lográbamos ambientar, también estuvimos colaborando con el país en lo que se llama la solidaridad internacional. A eso nos dedicábamos allá. Después de recibir las clases de inglés, porque nos obligaban. 6 meses teníamos que aprender el inglés. En 6 meses teníamos que pasar los 6 niveles y después a trabajar. Pero logramos pasarlo porque, por ejemplo, yo logré llegar al college allá. Yo soy graduado allá se llama Family, ¿cómo es en inglés, Ronnie? mi título allá. Consejero en servicios humanos. O sea, yo me dedicaba ya a trabajar con personas, especialmente refugiados. Yo trabajé en un centro en donde llegaban refugiados de todo el mundo, incluso con sus maletas,
Allí los recibíamos, les buscábamos el shelter donde llevarlos y luego les hacíamos los papeleos. Así es que ese fue mi trabajo allá durante un buen tiempo. Ellos pues lograron estudiar. ¿Qué es exactamente la solidaridad? Mire qué buena pregunta. Pues como nosotros amábamos y seguimos amando a nuestro paísito, y por eso entramos a esa lucha, esa guerra que le llaman que no era guerra, era un conflicto social. Entonces decíamos nosotros, ¿por qué nos hemos venido de El Salvador? Nos hacíamos la pregunta. Primero porque estábamos en peligro, pero como allá nos sentíamos seguros, entonces allá nos organizamos. Nos organizamos siempre en grupos que nosotros le llamamos de izquierda y que su objetivo era enviar ayuda para acá, tanto para nuestra familia como para los problemas en general. Entonces, el hecho de que nosotros trabajábamos allá haciendo actividades, que bailes, que excursiones, que lo que sea, para recaudar fondos, era para enviarlos para acá, para El Salvador. Y al mismo tiempo nosotros recibíamos información, habíamos abierto una oficina de información allá, en donde recibíamos las noticias directas de acá, para estar al día qué era lo que estaba pasando. A eso es que le llamamos la solidaridad. Era grande y era importante. Al día de hoy no, porque con los acuerdos de paz todo fue rebajando un poco, pero siempre existe, la solidaridad existe. Tanto que un doctor que se fue de aquí, de San Salvador, se llamaba Francisco Rico, él trató de abrir un centro y lo abrió para recibir refugiados especialmente de Centroamérica. Por esa misma razón, de que nosotros siempre hemos tenido ese amor por esta patria. Eso no lo olvidamos. Justicia por la cuestión de la guerra siempre. Que yo sepa, hasta hoy no. Tal vez por algunos, tal vez. Pero justicia por los 70,000 que murieron, no. Por eso hay algunos que dicen que fue una guerra inútil. Yo no la considero como una guerra inútil, porque nosotros lo que queríamos era hacer cambios para los pobres. Ustedes me dirán, ¿y usted qué necesidad como maestro tenía de andar metido en eso? Sí, posiblemente no tenía necesidad porque tenía mi casa, mi trabajo, mi esposa, mis hijos. Pero la necesidad está aquí, hacer algo por los demás. No, yo puedo contestar que hasta hoy no hay esa justicia. No hay, lastimosamente. Los acuerdos de paz ayudaron bastante, sí ayudaron bastante, porque una de las cosas que yo recuerdo es el reparto de tierras a los pobres, producto de los acuerdos de paz. Eso sí es cierto. Otra de las cosas que yo recuerdo es el hecho de que nos quitaron los cuerpos represivos, que era la Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional. Ellos eran los que más asesinaban gente. Entonces los acuerdos lograron que esos cuerpos se eliminaran y poner una nueva policía, que es la que tenemos hoy. Porque para mí perdón y olvido no basta.
¿Cuánta gente, cuántos huérfanos quedaron de la guerra? Y que solo vamos a hablar de perdón y olvido, ya olvídense, eso ya pasó. No basta. Es que la guerra se dio por un motivo, pues. Y esos motivos hasta hoy existen. Esa pobreza. Yo espero que hoy por lo menos las escuelas estén mejor atendidas. Les cuento que a mí en el cantoncito donde me tocó ir a clase, se llama El Roble, me tocó construir la escuela. Era un ranchito. Y me dice el compañero que estaba, qué bien que ha venido, compañero, porque ya somos dos para construir esta escuela. Del ranchito de solo 1 grado, 2 grados, logramos hacerla grande hasta 6º grado. Luego, como a mí me tuvieron varios años ahí, se fue mi compañero, entonces vino una construcción de grupos. Consigan un terreno y allí se les va a llegar a construir un grupo de los que le llaman 336. Quiere decir 3 aulas, 3 maestros, 6 grados. Decidimos otra vez hacer actividades en el mismo lugar para comprar el terrenito. Total que yo me vine del cantoncito dejando las 2 escuelas. Claro que esta primera pasó a ser lo que le llaman casa comunal, donde se hacen las reuniones, los cumpleaños, las fiestas, y quedó el grupito. Estoy hablándoles antes de la guerra. Esa fue la vida mía como maestro rural. Ya en San Salvador es diferente, porque uno lo manda a una escuela, ya la escuela ya está hecha, ¿no? Y es diferente la cosa. Pero sí, el maestro rural le toca duro también. Y dicen que hoy, me han dicho, los están apretando más a los maestros. Si es cierto, no me gusta. Ojalá que no fuera así. Pero sí puedo decir que sí se justificó ese conflicto, sí se justificó. Que no se logró, ustedes lo deben de saber mejor que nosotros, porque hay un gran país por ahí del norte que no deja que estos paisitos que le llaman el patio trasero, no dejan que estos paisitos progresen, porque los quieren tener siempre apretaditos. Por eso es. Lastimosamente ha pasado el conflicto, ha pasado la pandemia, hoy tenemos un nuevo presidente y las cosas no han cambiado tanto. Hay cambios, sí hay. Pero si vamos a ver la pobreza, para mí la pobreza no ha mejorado tanto que se diga, como para que yo vaya diciéndoles allá a mis amigos, vieran qué bonito está el país, hoy ya no hay pobres. No, eso no ha cambiado. Según dicen, pues la pandemia nos vino a molestar más. Nosotros tenemos un libro que habla sobre la pandemia, la realidad de la pandemia, en donde nosotros sabemos ahí la verdad de cuál es el plan de la pandemia. Entonces, ¿cuál es el plan? Hacer más millonario al millonario y más pobrecito al pobre. Lastimosamente. Entonces quiere decir que eso nunca va a permitir que estos pueblos progresen. Hay personas que tienen esperanzas en este gobierno. No los critico ni digo nada. Ojalá que este gobierno trate de hacer algo que nunca antes se habían atrevido a hacer. Ojalá. Porque yo tengo ideas de venirme a pasar mis últimos días, en eso andamos.
arreglando mi casita para ver si me vengo por lo menos a pasar los días del frío, para empezar, y luego ver si me quedo. Pero no para estar durmiendo, sino para ver en qué colaboro. Yo allá colaboro con los grupos de tercera edad. Ahí es donde estoy. Ahí les leo, les escribo y les leo mis poemas. Ahí cargo uno, si quieren que los puedo leer. Hice uno a Monseñor Romero. Tengo otro a Suchitoto, otro a El Salvador. Yo le voy a decir una cosa. Cuando nosotros nos fuimos, mi esposa y yo dijimos, vamos por 3 años, lo más 4. Ya va a pasar y entonces regresamos. Esa idea era la que llevábamos. Pero esos 4 años se hicieron más de 30. Los niños ya no quieren regresar, no querían ya regresar. Entonces por eso es que intentamos regresar en los tiempos del gobierno de Arena. Sí lo intentamos, estuvimos aquí varios meses y lastimosamente Arena nos engañó que nos iban a dar trabajo otra vez de maestro para terminar nuestro tiempo, y se llega el tiempo que dan las plazas en enero, febrero y nada. Y nosotros andábamos con un niñito de 4 años, nieto, que la idea de nosotros era venirnos y criar a ese niñito aquí. No pudimos. ¿Y sabe cuál era nuestro gran delito? Que porque éramos de Andes 21 de junio, bien conocido por Arena, entonces claro, no iban a querer darnos así tan fácil trabajo. Por eso no nos pudimos quedar. Pero la idea era esa, regresar pronto, porque para nosotros nuestro paisito sigue siendo nuestro paisito. Canadá es muy bonito, no lo discuto, muy bonito, muy moderno, todo lo que ustedes quieran, pero a uno se le llega un momento que uno busca ya una tranquilidad, y esa es la idea mía de regresar. Si entonces yo regreso y puedo colaborar con ustedes aquí en alguna cosa, tómenme en cuenta. Pues yo les dijera que con lo que nosotros, mi hijo y yo, andamos haciendo las de reportero, porque así como ustedes nos están preguntando, así nosotros también andamos preguntándole a ciertas personas la misma pregunta: ¿cómo ven el país? ¿Cómo ven el nuevo presidente? Hay algunos que están enamorados del señor presidente, pero hay otros que no. Hay otros que lo critican. Nosotros somos imparciales. Nosotros lo que queremos saber es qué es en realidad lo que está pasando acá. Solo el hecho de las pandillas ya es bastante, pues. Es un gran cambio. Porque eso sí nos dice la gente, hoy andamos más tranquilos, salimos más tranquilos. Sí, yo veo un futuro promisorio para nuestro paisito. Ojalá el señor presidente no se olvide de esa pobreza. O sea, que no se dedicara solo a lo urbano, porque es en lo rural donde está la mayor necesidad. Bueno, en lo que respecta a las pandillas, sí creo que sí es diferente, porque ninguno de los 2 gobiernos anteriores se había atrevido a aplicar esa mano dura. Dicen que por conveniencia. Y este señor sí se ha atrevido a aplicar. Lo único de las críticas, que yo las repito, pero que no son mías, es que como que están pagando algunos justos por pecadores. Y ahí es donde hay un error que hay que corregir. Porque sí es cierto que yo fui pandillero. Un ejemplo,
Y mi hijo, por andar conmigo, hoy me capturan a mí, porque dicen que eso está sucediendo. Capturaron a un señor, nos han dicho, que solo porque colaboraba con la guerrilla en aquellos tiempos. Esa es la acusación que le hacen. Entonces eso no es justo. Entonces por eso me pongo de ejemplo. Si yo en aquel tiempo colaboré, yo no maté a nadie. Perdón. No maté a nadie, pero si ese es mi delito por haber pertenecido a una asociación de izquierda luchando por el pueblo pobre, si ese es mi delito, está bien que me encierren, pero que no encierren a mi hijo porque él no tiene culpa. Ni siquiera sabe él por qué era esa lucha. Hasta hoy él anda investigándolo porque andamos haciéndolas de reporteros también. Yo digo que hay un futuro promisorio. Ojalá. Espero que sí. Bueno, sobre mi vida antes, creo que ya les relaté un poco. Vivíamos tranquilos. Felices, si se puede usar la palabra. La guerra nos vino a cambiar, porque ya el hecho de vivir tranquilo en un pueblo y que de pronto hay una guerra y que uno tenga que salir corriendo para allá, se acabó la tranquilidad. Pero ya en Canadá, sí, hemos hallado esa paz, esa tranquilidad, ese acogimiento del gobierno de Canadá para todos los centroamericanos y latinos que llegamos. Se siente la gran diferencia. Le dan a uno deseos de colaborar con los centros que hay allá de ayuda. Yo, por ejemplo, allá yo he pertenecido a varios grupos sociales, siempre con la idea de ayudarnos unos con otros. Ya a mi edad, pues yo voy a grupos de tercera edad. Y la tranquilidad me ha permitido, como ya les dije, dedicarme a escribir y a leer, que es mi otra pasión. Entonces, yo pienso que sí ha habido un cambio para mí en ese sentido, sí, en Canadá. Pero ellos están más tranquilos que yo, porque a mí se me llega ya una edad en que uno tiene que pensar, ¿verdad? Me quedo aquí encerradito, porque como ellos tienen su familia, me quedo yo aquí solito encerradito, o me voy a mi paisito, que prácticamente, quieras o no, aquí están todavía amigos, ciertos parientes, que me harían mi vida menos de soledad. Ese es mi deseo de regresar. Y como les digo, colaborar también. Sé que aquí dan clases de inglés y de español. Pues en una de las dos, allí me voy a enrolar yo. Esto es parte de un libro que quiero hacer. Por eso aquí dice poemario. Parte del libro Ecos de Cuscatlán. Quiero ver si lo logro hacer antes de irme del mundo. Este es don René cuando era jovencito. Yo. Podemos mostrar a la cámara. Claro. Y creo que ahí estoy cuando me casé también. Gracias. ¿Les leo el de San Romero del Salvador? Por favor. Bien. San Romero de El Salvador.
Tú fuiste nacido en amorosa cuna. Creciste rodeado de numerosa familia, formado en colegios religiosos y ordenado en Roma, y nombrado obispo en tu tierra. Eras muy amigo de los gobernantes, quienes te admiraban y te adulaban, pues no sabían que en tu noble corazón se gestaría una trascendental conversión. Y como obispo tuviste la oportunidad de conocer sitios de suma pobreza, la innegable realidad del pequeño país que era devastado por un conflicto social. Los pobres te conjugamos el verbo amar, y tú nos correspondiste con tu amor, dándonos esperanzas de cambio a nuestra situación para construir un nuevo país en donde reinara la justicia y la paz. Siempre profesaste el Evangelio de la paz y en tus homilías predicabas la verdad con la Biblia como hacha de justicia para que el pueblo comprendiera su realidad. Por eso te consagramos como un santo. Todavía no había sido consagrado como santo. Varón benefactor de los necesitados, voz de los sin voz de un pueblo ensangrentado que clamaba por su justa redención. Dios te bendiga, querido Monseñor. Tu entrega y martirio no ha sido en vano. Resucitas cada día en mentes y corazones de los que comprendimos tu noble gesto. El mundo ahora te consagra como el San Romero de América, y para nosotros tú serás para siempre nuestro insigne símbolo de paz y de amor. René de Jesús Río. Espero que haya quedado grabado. Sí. ¿Quiere leer otro? Mi esposa Ah, qué guapo. dio clases aquí, en el colegio. En el Berta Sí, aquí, en el colegio. ha cambiado mucho, ¿verdad? Ella. No, El colegio. Claro que sí, ha cambiado mucho. Voy a ver si encuentro la de Suchitoto para leérsela. Tengo el himno a los maestros. Después les voy a hacer preguntas a ustedes. Vale, voy a leer esta. Nostalgia. Se refiere al paisito. Oh patria tan pequeña, tan dulce y tan sufrida, tan tierna y tan inmensa, tan hermosa y tan querida. Tú posees una bella historia de brillantes páginas encendidas, de luchas, de honores y de gloria, y de hombres que por ti dieron su vida. Oh patria tan valiente, tan rebelde y tan decidida, tan doliente pero tan cariñosa, tan lejana y tan presente. Oh tierra de héroes y mártires, de lindas campiñas y hermosos paisajes, para ti los signos del patriotismo, para ti mi canto emocionado. Oh patria mi pequeña, cómo extraño tus cañales en flor, el olor a molienda y a algodón, y la familia que añoro con amor. Oh patria tan linda y menudita,
cómo te evoco, cómo te siento, cómo me duele tu sufrimiento. Pero tendrá que venir una solución y tú sabrás cómo hacerlo para que puedas renacer de nuevo y entonces cantaremos con emoción. He dicho.